Hay un objeto en el centro de nuestra galaxia que pesa lo mismo que 4 millones de soles. Cabe dentro de la órbita de Mercurio y ni siquiera podemos verlo directamente. No es ciencia ficción. Está ahí, ahora mismo, mientras ves este video. Los agujeros negros no son un solo tipo de objeto. Son una familia entera, con integrantes tan chicos como una moneda y otros tan grandes que ni la imaginación los alcanza. Hoy vamos a subir escalón por escalón esa escalera cósmica, desde los más diminutos que la física permite, hasta los monstruos que sostienen galaxias completas. Al final vas a entender algo que muy pocos saben. Cuanto más grande es un agujero negro, menos violento es en realidad cruzar su horizonte. La intuición te va a fallar más de una vez en este video. Empecemos. ¿Qué es realmente un agujero negro? Antes de subir la escalera, hay que entender el escalón cero. Un agujero negro no es un agujero en el sentido literal. Es una región del espacio donde la materia se comprimió tanto que la gravedad venció a todas las demás fuerzas de la naturaleza. No hay una superficie sólida ahí abajo, no hay un fondo. Lo único que existe es una frontera invisible llamada horizonte de sucesos, el punto de no retorno. Una vez que algo cruza esa línea, una nave, un rayo de luz, un átomo, deja de tener forma de volver a comunicarse con el resto del universo. No es que quede atrapado como en una jaula. Es que, literalmente, todos los caminos posibles dentro del horizonte apuntan hacia el centro. No hay ninguna dirección que lleve hacia afuera, de la misma manera que no hay ninguna dirección que te permita viajar hacia ayer. Y acá está el primer dato que rompe la intuición. Un agujero negro no succiona todo lo que lo rodea como una aspiradora cósmica. Si mañana el Sol se convirtiera mágicamente en un agujero negro de la misma masa, la Tierra seguiría orbitando exactamente igual que hoy. Lo único que cambiaría es que dejaríamos de recibir luz y calor. La gravedad a distancia no cambia. Lo que cambia es qué tan cerca puedes acercarte antes de que no haya retorno. Con esa base, ahora sí, empezamos a subir. Y el primer escalón es sorprendentemente pequeño. Todo empieza con una estrella muriendo. Las estrellas pasan la mayor parte de su vida en un equilibrio perfecto. La fusión nuclear en su núcleo empuja hacia afuera, mientras la gravedad empuja hacia adentro. Es un pulso constante entre dos fuerzas opuestas. El problema es que ese combustible no dura para siempre. Cuando una estrella extremadamente masiva, al menos unas 20 veces la masa de nuestro Sol, agota su combustible, pierde la batalla. El núcleo colapsa en cuestión de segundos, y lo que antes era una fuente de luz se convierte en una explosión colosal conocida como supernova. Durante unos días, esa explosión puede brillar más que una galaxia entera. Pero lo que queda después de esa explosión es lo interesante. Si el núcleo remanente es lo bastante masivo, ninguna fuerza conocida puede detener el colapso. Ni siquiera la presión de los neutrones, esa que sí logra frenar el colapso en las estrellas de neutrones, alcanza. El resultado es un objeto de apenas unos kilómetros de diámetro, con la masa de decenas de soles, comprimida en un espacio del tamaño de una ciudad. Para dimensionarlo, si tomaras toda la masa del Everest y la comprimieras hasta el tamaño de una canica, ni siquiera te acercarías a esa densidad. Estamos hablando de otra categoría de compresión completamente distinta. ¿Cómo encontramos algo que no emite luz? La respuesta está en sus vecinos. Cuando un agujero negro de este tipo tiene una estrella compañera cerca, empieza a robarle gas poco a poco. Ese gas no cae directo, gira formando un disco que se calienta hasta millones de grados y emite rayos X. Con telescopios especializados, los astrónomos detectan ese brillo
y deducen que hay un agujero negro devorando material invisible. Uno de los primeros confirmados fue Cygnus X1, a unos 6.000 años luz de distancia. Su descubrimiento en la década de 1970 fue tan controvertido que hasta el propio Stephen Hawking hizo una apuesta pública de que no era un agujero negro, una apuesta que terminó perdiendo para su propia diversión. Se estima que solo en la Vía Láctea podría haber cientos de millones de estos objetos, la mayoría completamente silenciosos, sin ninguna estrella cerca para delatarlos. Son fantasmas gravitacionales flotando en la oscuridad entre las estrellas, invisibles hasta que alguna vez, por pura casualidad, algo se cruce en su camino. Acá es donde la historia se pone rara. Si los agujeros negros estelares pesan decenas de soles, y como vamos a ver enseguida, los más grandes del universo pesan millones o miles de millones de soles, ¿qué pasa en el medio? Lógicamente, deberían existir agujeros negros de unos cientos o miles de masas solares. Es el paso obligado para que uno se convierta en el otro. El problema es que, durante décadas, prácticamente no encontrábamos ninguno. Esto no es un detalle menor. Es uno de los misterios más incómodos de la astrofísica moderna, porque sin este eslabón intermedio, no tenemos una explicación clara de cómo los agujeros negros más pequeños llegan a convertirse en los titanes que dominan el centro de las galaxias. ¿Por qué son tan difíciles de encontrar? A diferencia de sus primos gigantes, no suelen estar rodeados de suficiente material como para brillar con fuerza. Son objetos discretos, ni tan chicos como para delatarse por rayos X constantes, ni tan grandes como para dominar el centro de una galaxia entera. Los astrónomos los buscan en lugares muy específicos, cúmulos estelares densos, donde cientos de miles de estrellas están amontonadas, y galaxias enanas, las hermanas pequeñas y opacas de las grandes espirales que conocemos. En esos ambientes, si hay un objeto invisible tirando de las estrellas cercanas con más fuerza de la que deberían tener, ese es el primer indicio. Uno de los casos más citados es el de una galaxia ultracompacta, conocida como HLX-1, a más de 290 millones de años luz, donde las mediciones sugieren un agujero negro de unas 20.000 masas solares, ni pequeño ni gigante, justo en el medio. Y hay otra pista más. Cuando uno de estos objetos intermedios devora una estrella que pasa demasiado cerca, produce un destello de rayos X breve, pero intensísimo. Cazar esos destellos, en el momento exacto en que ocurren, es una de las formas más prometedoras de confirmar su existencia. Lo fascinante de este escalón es que todavía no está resuelto. No sabemos con certeza si son raros porque el universo casi no los produce, o si simplemente son demasiado silenciosos para que los detectemos con la tecnología actual. Es literalmente una página que falta en la historia de cómo se construyó el universo que vemos hoy. Ahora sí, llegamos a los verdaderos gigantes. En el centro de casi todas las galaxias grandes que conocemos, incluida la nuestra, hay un agujero negro con la masa de millones o miles de millones de soles. No están flotando al azar por el espacio. Están anclados en el corazón mismo de su galaxia, actuando casi como una especie de eje gravitacional invisible. En el centro de la Vía Láctea, a unos 26.000 años luz de nosotros, hay uno llamado Sagitario A estrella. Contiene aproximadamente 4 millones de masas solares, comprimidas en una región más pequeña que la órbita de Mercurio. No lo vemos directamente, pero vemos algo igual de convincente. Estrellas orbitándolo a velocidades absurdas, algunas completando una vuelta entera en apenas unos años. Solo un objeto extremadamente masivo e invisible
puede explicar ese movimiento. Y sin embargo, Sagitario A asterisco es prácticamente pequeño comparado con otros. En el centro de la galaxia M87 hay un agujero negro con más de 6.000 millones de masas solares, tan grande que en 2019 se convirtió en el primer agujero negro fotografiado directamente por la humanidad, gracias al telescopio del Horizonte de Sucesos. Esa imagen icónica, un anillo de luz rodeando una sombra oscura, fue la primera vez que la humanidad vio el borde de un abismo a 55 millones de años luz de distancia. Para poner esto en perspectiva, si un agujero negro estelar tiene el tamaño de una ciudad, uno supermasivo, como el de M87, es más grande que la órbita completa de nuestro sistema solar. ¿Cómo se forma algo así? Ahí está el problema. Ninguna estrella, por más grande que sea, puede colapsar directamente en algo con millones de masas solares. Hay dos teorías principales compitiendo. Una dice que estos gigantes empezaron pequeños y crecieron devorando gas, estrellas e incluso fusionándose con otros agujeros negros durante miles de millones de años. La otra propone algo más directo, que nubes de gas primitivas en el universo muy temprano colapsaron de golpe en agujeros negros gigantes, saltándose por completo la etapa de ser una estrella. Lo que sí sabemos con certeza es que estos objetos no son pasajeros pasivos de sus galaxias. Cuando devoran material, pueden liberar cantidades brutales de energía, formando lo que se conoce como cuásares, faros tan brillantes que pueden opacar a toda su galaxia anfitriona. Esa energía empuja gas hacia afuera, regula cuántas estrellas nuevas pueden nacer y esculpe literalmente la forma de la galaxia a su alrededor. Es una idea incómoda, pero real. Probablemente no existiríamos en la forma en que existimos si no fuera por un monstruo gravitacional silencioso en el centro de nuestra propia galaxia. Todo lo que vimos hasta ahora tiene un origen en común. Nacen de estrellas o crecen dentro de galaxias. Pero hay una hipótesis mucho más inquietante. ¿Y si algunos agujeros negros no nacieron de una estrella, sino del propio Big Bang? Esta es la idea de los agujeros negros primordiales. No son un descubrimiento confirmado. Son por ahora una hipótesis seria que varios equipos de investigación están tratando de probar. La propuesta es que en la fracción de segundo posterior al nacimiento del universo, cuando todo era una sopa caótica de energía extrema, pequeñas irregularidades en la densidad del espacio pudieron haber colapsado directamente en agujeros negros, sin necesidad de ninguna estrella de por medio. Lo que hace única a esta hipótesis es el rango de tamaños que permite. Podría haber agujeros negros primordiales del tamaño de un átomo, pero con la masa de una montaña. Es una combinación que rompe cualquier intuición cotidiana. Algo más chico que un grano de arena, pesando más que el Everest. ¿Por qué le importa esto tanto a la ciencia? Porque toca uno de los misterios más grandes sin resolver: la materia oscura. Sabemos, por cómo giran las galaxias, que hay muchísima más masa de la que podemos ver. Una de las hipótesis, hoy menos favorecida que otras, pero todavía viva, es que parte de esa masa invisible podrían ser incontables agujeros negros primordiales, dispersos silenciosamente por todo el cosmos, incluso atravesando nuestro propio sistema solar sin que lo notemos. Y hay otra pista más profunda. Si estos objetos existieron desde el principio del universo, podrían explicar algo que hoy no termina de cerrar del todo. Sabemos que había agujeros negros supermasivos ya formados apenas 1.000 millones de años después del Big Bang. Es un plazo demasiado corto para que crecieran de la manera tradicional.
Un agujero negro primordial, actuando como semilla desde el inicio, le daría a esos gigantes la ventaja de tiempo que necesitaban. Por ahora, nadie los detectó de forma directa. Los buscamos indirectamente. Distorsiones diminutas en la luz de estrellas lejanas cuando algo invisible pasa por delante, o señales de radiación si alguno de estos agujeros diminutos estuviera evaporándose ahora mismo. Cada nuevo telescopio es una nueva oportunidad para atrapar uno con las manos en la masa. Si algún día se confirman, no solo resolverían el misterio de la materia oscura, conectarían la física de lo extremadamente pequeño con la física de lo extremadamente grande, en un solo objeto. Serían, literalmente, fósiles del primer instante del universo. Llegamos al escalón más extremo de todos. Y acá ya no hablamos de astronomía en el sentido tradicional. Hablamos del límite mismo de lo que la física puede describir. ¿Qué pasaría si comprimiéramos materia a una escala más pequeña que un protón? En teoría, en algún punto extremo, lo que los físicos llaman la escala de Planck, podría formarse un agujero negro microscópico. Estamos hablando de una escala tan diminuta que las herramientas matemáticas que usamos para todo lo demás en este video, la relatividad general de Einstein, empiezan a chocar con las reglas de la mecánica cuántica. Normalmente, estas dos teorías conviven sin problema. La relatividad explica la gravedad a gran escala, y la mecánica cuántica explica el comportamiento errático de las partículas subatómicas. Pero en el corazón de un agujero negro cuántico, ambas leyes tendrían que aplicarse al mismo tiempo, y ninguna de las dos, tal como las conocemos hoy, está preparada del todo para esa situación. Hay un detalle adicional que hace que estos objetos sean todavía más esquivos. Si existieran, no durarían. Según el trabajo teórico de Stephen Hawking, todos los agujeros negros pierden energía lentamente a través de un proceso llamado radiación de Hawking. En los agujeros negros estelares o supermasivos, ese proceso tardaría muchísimo más tiempo que la edad actual del universo. Pero un agujero negro del tamaño de una partícula se evaporaría casi instantáneamente, liberando su energía en una fracción de segundo antes de desaparecer por completo. ¿Alguna vez se formaron realmente? Algunos físicos especulan que pudieron aparecer en las condiciones extremas del universo recién nacido. Otros se preguntan si colisiones de partículas a muy alta energía, como las que se producen en aceleradores como el Gran Colisionador de Hadrones, podrían, en teoría, producir uno de forma fugaz. Hasta el día de hoy, no hay evidencia directa de ninguno de los dos escenarios. Pero el valor de esta idea no está en si algún día la vemos con nuestros propios ojos. Está en lo que representa. Es el punto exacto donde nuestras dos teorías más exitosas dejan de ponerse de acuerdo. Encontrar o simular un agujero negro cuántico sería un paso enorme hacia lo que muchos físicos persiguen desde hace un siglo. Una sola teoría capaz de explicar al mismo tiempo lo más grande y lo más pequeño del universo. Subimos toda la escalera. Desde restos estelares del tamaño de una ciudad, pasando por el eslabón perdido que todavía no terminamos de encontrar, hasta los titanes que sostienen galaxias enteras, los posibles fósiles del amanecer del universo y el límite mismo donde nuestras leyes físicas dejan de alcanzar. Y si hay algo que este viaje deja claro, es esto. Los agujeros negros no son solamente objetos de destrucción. Son, en muchos sentidos, arquitectos. Dan forma a galaxias, regulan el nacimiento de estrellas y puede que hasta expliquen de dónde viene la mitad invisible del universo. Cada nivel que vimos hoy sigue teniendo preguntas abiertas. Y esa es, quizás, la parte más interesante de todo esto. No estamos hablando de un capítulo cerrado de la ciencia. Estamos hablando
de una investigación que sigue ahora mismo mientras ves este video. ¿Cuál de estos 6 niveles te sorprendió más? Déjalo en los comentarios. Y si te gustó este viaje por la escala del universo, suscríbete, porque la próxima vez vamos a salir de los agujeros negros para explorar algo todavía más extraño.